saludamos con la gracia y la paz de Dios desde Multimedia de la Unión Colombiana. Nos encontramos con el pastor Orlando Flores, que es el subdirector del Departamento Ministerial de la Asociación General y también el presidente de la Asociación Central. Estamos listos para comenzar un nuevo semestre. Nos alegra mucho compartir con ustedes el semestre Ley y Evangelio. Y hoy vamos a tener la primera lección, el Evangelio en el Edén. Vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Pastor Orlando. Gracias. Querido Señor, amante Padre, estamos ante ti, muy agradecidos a través de estos medios en los cuales nos ven y nos escuchan, para que tú seas, Señor, interviniendo en las necesidades particulares, tanto las nuestras como de todos aquellos que se unen a través de este enlace. Que tú puedas, Señor, consolar, fortalecer, socorrer, apoyar, ayudar, suplir necesidades cotidianas, tanto físicas como espirituales, en cada uno de aquellos que imploran, que necesitan de ti. Permita, Señor, que al estudiar tu palabra no sea extraña, sino que sea la de bendición, y que seas tú nuestro maestro y nosotros simplemente seamos voceros, instrumentos, Señor, canales por los cuales fluya tu verdad y tu palabra, que sea la que edifica nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. En la nota de introducción se nos habla dos veces acerca de la simiente, una semilla que está en la primera promesa de Génesis 3:15, y de ahí el título de nuestra lección, el Evangelio en el Edén. Y si la semilla está en Génesis 3:15, es como esa planta, el tronco sería el Antiguo Testamento y el fruto que da el Evangelio sería el Nuevo Testamento. Vamos al primer subtítulo, bendición de Dios. Y la primera pregunta dice, además de concederle la vida, ¿qué más le dio el Señor al ser humano en el Edén? ¿En qué maravilloso ambiente le colocó? Pastor Flores. Interesante cómo Dios hizo al hombre no para que viviera en la inactividad, sino que pudiera también en forma recreativa tener un señorío sobre todo lo que le rodeaba. Él fue creado, dice aquí, que como rey en el Edén. Dice también la nota que hizo de Adán el legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos, bajo una condición, que les pidió que lo reconocieran como el poseedor de todas las cosas. Es necesario que nosotros podamos reconocer al Creador, y precisamente cada 7 días lo estamos haciendo, conmemorando la obra creadora, uniéndonos en el día que Él ha dejado para recordarle como el Creador, y es el Shabbat, el reposo. Y entonces señorío, entonces fue una gran bendición para que Él pudiera desempeñar en ese ambiente maravilloso que lo colocó, esa tarea de relacionarse con la obra creadora y colocarle nombres inclusive a los animales, a las plantas, como el rey que Dios le dio señorío. Vamos entonces ahora a continuar con la segunda. ¿Qué gran responsabilidad le fue asignada? Cumplir con la prohibición divina demostraría su lealtad y obediencia y le permitiría crecer espiritualmente. En el jardín lleno de alimentos deliciosos, ¿era difícil cumplir el requerimiento divino, hermano Samuel? Bueno, entonces va a tener una labor que va a ser agradable, ¿no? Digamos, el trabajo está aquí en el capítulo 2, 15 y 17, y a veces la gente cree que el trabajo es una maldición, pero vemos que el trabajo está antes del pecado y no tiene que ver con una maldición, indudablemente. Esa era la gran responsabilidad que él tenía asignada, labrarlo, cuidarlo, protegerlo, ¿no? Estar ahí en ese dominio que nos contaba el pastor Orlando sobre los animales, sobre la naturaleza, ¿no? Sin embargo, debía cumplir una provisión divina que aparece ahí, dice, le mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Bueno, tiene una apertura, tiene toda la posibilidad, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la acusación del enemigo, que le va a decir que no podía comer de todos los árboles, pero aquí le está diciendo, de todo árbol del huerto comerás, más, en otras versiones dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
O sea que Dios se resguardó algo, ¿no? Tuvo algo para sí mismo, así como tiene el tema del sábado, así como está el tema de una décima parte en la mayordomía, aquí tenemos una reserva para él, ¿cierto? Y también está ahí relacionado un peligro, dice, porque si vas a comer de ese árbol, entonces vas a morir. En el jardín del Edén, como dice la tercera parte de esta pregunta 2, pues tantos alimentos deliciosos, él no tenía hambre, que va a ser diferente con el Señor Jesucristo que 40 días de ayuno. Pero el segundo Adán, Jesucristo, venció. Adán, Eva, estaban satisfechos, tenían frutas deliciosas, no necesitaban de otro alimento. Digamos que fue entonces una inclinación ya, una desobediencia a sabiendas que ellos tienen, ¿no? En la nota nos habla de la convivencia tan maravillosa que había entre el león, el cordero, toda esa paz, toda esa unidad que se planteaba, era algo muy especial. Y por eso ese primer subtítulo nos guarda un énfasis, bendición de Dios. Había bendición, había autoridad, había una administración, tenían una serie de privilegios. Sin embargo, en esta lección estamos viendo la creación de Dios, pero vamos a enfatizar también la caída del hombre. Y en la tercera pregunta, en este subtítulo, Tentación y Caída, dice, ¿qué pregunta hizo el tentador cuando la mujer se acercó al árbol prohibido? ¿Qué mentira pronunció el engañador? Pastor Flores. Sí, la Biblia nos menciona la serpiente antigua que se llama diablo y será la más astuta de todos los animales, porque fue el primer medio que utilizó. Así como hoy utiliza a los seres más allegados a nosotros, puede ser nuestra misma esposa, nuestros hijos, cualquier ser que nos rodea. En tiempos de Cristo utilizó al apóstol Pedro, por ejemplo, cuando le tuvo que decir apártate de mí, Satanás. Utiliza los medios políticos, los imperios, las naciones, para atacar, destruir al pueblo de Dios. Entonces la serpiente fue el primer instrumento, dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y Eva cometió uno de los errores en el cual Dios le ha dicho que no se separara de su esposo, que estuvieran, porque el único medio, y mucho menos que se acercara al único sitio de reserva que le pertenecía a Dios, que era ese árbol prohibido, que no se acercara, pero ella se indujo a acercarse. Y Satanás le habla, una serpiente está hablando, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. Dijo, no, ella trató de defenderlo, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos de ese, porque el día que comiéramos de él moriremos. Dijo, no moriréis, la primera mentira de Satanás, no moriréis, que hasta el día de hoy se ha perpetuado con el espiritismo moderno, en el cual se dice que el pecador es inmortal, que va a estar en un infierno por toda la eternidad, que nunca va a morir, cuando la Biblia menciona que la paga del pecado es muerte, y que el alma que pecare esa morirá. No morirás, mas sabe Dios, le inyecta ahora la duda, mas sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol van a ser dioses, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ustedes conocen el bien, pero no conocen el mal, y es interesante que ustedes puedan tener esas dos dimensiones en conocimiento. Y entonces dice que ahora el árbol, que antes era un árbol no apto, no deseado, pasó a ser codiciable. Y sabemos ya los resultados. La nota nos habla que Satanás quería inducir la idea de que el comer del árbol prohibido recibiría nueva clase de conocimiento más noble que el que habían alcanzado hasta entonces. O sea, es lo que ocurre hoy, donde existen ciencias, donde se profundiza sobre la vida, clonación, lo que es toda esa amalgama genética que están destruyendo la identidad del ser, cuando aparecen los hijos con colores de ojos diferentes a sus padres, piel diferente, de tal manera que ya no es la identidad que está en la misma cara del padre, de la abuela, y entonces de esa manera se está metiendo en algo que no debería el ser humano, entonces en una profundidad que no corresponde para el hombre. Y dice que lamentablemente esto trajo consecuencias. Se debilitaron, hasta el día de hoy. Eso nos va a ampliar las demás preguntas. Por eso vamos a la cuarta. Dice, ¿cómo reaccionó la mujer ante lo que consideraba una posibilidad fascinante?
¿Y cuál fue la consecuencia trágica, la desobediencia directa de la primera pareja? Bueno, creo que la mujer está como hechizada, Sí. está muy impactada ahí y ante esa perspectiva, como alguna novedad, dice que tomó su fruto y comió. También notamos una progresión, tomar, comer, avanzar. Y en lo sucesivo dice, y dio también a su marido. Entonces hay una cadena ahí, una cadena fatal que se presenta. En estos versículos de Génesis 3, los versículos 6 y 7, notamos pues esta desobediencia de nuestros primeros padres, y pues Eva se dejó engañar por el apetito carnal, porque dice ahí el versículo 6 que el árbol era bueno para comer, ¿no? Entonces tiene esa parte del apetito. Pero también el versículo 6 dice que se dejó engañar por la vista. Era Porque codiciable. era codiciable, ¿cierto? Era agradable a los ojos, entonces le llamó esa atención. Y pues vemos que también tenemos otros ejemplos, como también los hijos de los hombres a través de los ojos. David también por los ojos fue atacado, fue seducido, fue llevado al pecado. Se dejó ella alcanzar por el deseo de alcanzar sabiduría, como el pastor Orlando nos mencionaba. Hoy en día tenemos falsas filosofías, falsas ciencias que tratan de llevarnos a la duda, que tratan de llevarnos a una vanidad de ese conocimiento verdadero, ¿no? Y eso le impactó y como decíamos, fue partícipe no solo ella, sino que transmitió a su esposo también un instrumento del pecado, ¿no? Dice la nota, nuestros primeros padres fueron inducidos al pecado por haber codiciado una ciencia que Dios les había vedado. Y cuando dice nuestros primeros padres, por eso Isaías también 43:27 dice, tu primer padre pecó. Qué preocupante que a través de Adán viene a presentarse el pecado. Sin embargo, la nota de esta lección termina con un buen sentido, con algo de salvación, porque está el Evangelio en medio de esta situación del pecado. En la quinta pregunta, notemos otros resultados que siguieron y qué ropa les proporcionó el Señor representando la sangre expiatoria de Cristo. Pastor Orlando. Sí, la última parte de la anterior nota del Ministerio de Curación terminaba diciendo que por su desobediencia la humanidad se apartó de Dios y la tierra quedó separada del cielo. Separada, la Biblia menciona, dice que el pecado produjo entonces una destitución. Y dice que efectivamente el hombre ahora perdió la gloria divina que lo envolvía, esa gloria que envuelve a los ángeles, a los seres angelicales divinos, y el hombre entonces ahora quedó al desnudo, y nos habla que como resultado ahora entró el temor, el miedo, el esconderse ante una situación inesperada, que quedaron ahora al descubierto. Tenían ahora que ver esos resultados que nunca pensaron antes de tomar ese árbol prohibido. Y ahora entonces el Señor en su misericordia, como tú decías, le da el Evangelio a través de, no de la hoja de higuera que ellos tomaron como humanos, a veces tomamos nosotros, o sea, tratamos de buscar soluciones humanas, pero las hojas de higuera se secaban y se marchitaban y morían y quedaban al desnudo. Entonces Dios hizo el primer resultado, consecuencias del pecado, que es la muerte. Tuvo que morir un ser inocente, un cordero, símbolo del Cordero de Dios que vendría y quitaría el pecado del mundo, para que a través de su ropa, o sea, le cubriese. Entonces hizo túnicas de pieles y lo vistió, o sea, túnica de pieles. Tiene un simbolismo de la justicia de Jesús, esa justicia que el hombre perdió cuando el hombre cayó en pecado. El hombre ahora se tornó pecador, dice en Romanos 5:12, así como por un hombre entró la muerte y la muerte para todos los hombres, porque a semejanza de Adán todos hemos pecado. Y ahora tenemos que morir, pero ahora había un sustituto. Y ese sustituto es lo que dice Zacarías, que el ángel recordaba delante de Josué, cuando Satanás le increpaba por sus vestiduras viles. Entonces vino la orden, quítale esas vestiduras viles, quítale ese carácter
que él está distorsionado, que él lo aleja de Dios, quita esas vestiduras viles, le dijo, y ahora colóquele una de gala. Y le dijo, mira, ha hecho pasar tu pecado de ti y te ha hecho vestir de ropa de gala. Entonces ahora el ser humano pasa de una condición diferente a estar destituido de la gloria de Dios, estar desnudo, estar separado, a volverse nuevamente a encontrar con ese ser que se había distanciado. Y ahora, entonces, en lugar de huir, entonces ahora pueden volver a recuperar esa amistad, porque precisamente en Malaquías 3 era eso, que iba a poner una enemistad entre Satanás y la mujer que es su iglesia, que eso sí iba a tener como resultado que la simiente de la mujer Cristo iba a dar el golpe mortal en la cabeza a Satanás, pero que éste iba a tratar de cortarle el paso, dice, hiriendo el calcañar. Y es la guerra que ha existido entre la iglesia, la simiente divina, la simiente de Dios, con la simiente de Satanás, que es el mundo que está con Satanás, y que los dos no pueden convivir en paz. Siempre hay una guerra entre el bien y el mal. Pero viene una parte interesante que dice una medida preventiva. ¿Qué era necesario para evitar que el hombre y su esposa se convirtieran en eternos transgresores, hermanos amados? Bueno, Dios sigue teniendo ahí misericordia, así como los viste para que salgan a este mundo frío de pecado, de maldad. Ahora, pues Dios sabe que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, que estaba debilitado, que iba a tender al mal. Pues qué tal que el hombre hubiese tenido todavía acceso al árbol de la vida, significaba que un pecador viviendo para siempre. Un Adolfo Hitler que mató más de 6 millones de judíos, pues viviendo para siempre, qué barbaridad, un Nerón, ¿cierto? Un Calígula, terrible. Entonces la misericordia de Dios se nota acá, limitarles y ver también el trabajo de los querubines. Y eso también nos ilustra el tema del santuario, donde aparece también, en el santuario estaban unos árboles, ¿no? Estaban también representaciones de estos elementos de árboles, estaban los querubines allí, el acceso a Dios limitado acá, pero también a través del santuario el acceso permitido para la salvación. Hay un cambio, hay un contraste muy marcado en la nota, porque se les informó que al caer de la inocencia a la culpa no se habían fortalecido, sino que por el contrario se habían debilitado enormemente. Entonces antes el hombre era inocente, ahora es culpable, antes era fuerte, ahora es débil. No había preservado su integridad cuando gozaban de un estado de santa y feliz inocencia. Eran íntegros, eran santos, eran felices, eran inocentes. Lo contrario, entonces perdieron su integridad, llegaron al pecado, llegó la tristeza, la infelicidad y toda esta culpa a ellos, ¿no? Ellos mucho menos tendrían fortaleza para permanecer leales y fieles en un estado de culpa consciente. Entonces nuestros primeros padres, al ser sacados de ahí del huerto, era un acto de cuidado, de bendición para ellos. Se llenaron de profunda angustia y remordimiento. Comprendieron entonces que el castigo del pecado es la muerte, también una separación de Dios, así como en la muerte está la separación de esta parte material, de la parte espiritual, del soplo de Dios. Entonces era una medida preventiva muy positiva para el bien de nosotros, de las generaciones futuras también. Viene la promesa del Redentor venidero. Parece que es una cuestión trágica, pero termina con una nota de alegría, de música, con una promesa de bendición. ¿En qué bella promesa? Representó el Señor la redención de la humanidad de la esclavitud, de Satanás, del pecado y de la muerte, 3 niveles en esa esclavitud. ¿Cómo era esa promesa, Pastor Flores? Bueno, como decía la nota anterior a la historia de la redención, página 42, la última parte, dice que se llenaron de profunda angustia, de remordimiento,
y ahora comprendieron que el castigo del pecado es la muerte, que el Señor aún en la muerte le cortó lo que Satanás le había dicho a la mujer y a Adán, que el día que comieran iban a no morir. Entonces, pero el Señor, precisamente por eso la anterior nos decía que evitó que el hombre consumiera el árbol de la vida para que no tuviéramos todavía personas ancianas queriéndose morir sin poder hacerlo. Pero aquí entramos a una promesa mayor, que es la segunda muerte, o sea, que no participemos de esa segunda muerte, porque la primera todos hoy participamos, el mismo Cristo bajó a la sepultura, pero resucitó y tiene la llave del Hades y la muerte, para que aún el que esté muerto en la primera no vuelva a morir en la segunda, que es la muerte ya final para los impíos, ya no es la que participamos todos, sino la final. Entonces, bajo la promesa de Génesis 3:15, ahora el hombre que era amigo de Satanás, con consecuencias lamentables, iba a poner una enemistad, iba a cortar esa amistad que había ahora enlazado a Satanás al traer ese proyecto de rebelión desde el cielo. Se había implantado aquí en la tierra un nuevo orden de cosas. Entonces pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y la iglesia, en su pueblo, el pueblo de Dios, entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Y o sea, hablando de la mujer, iba a herirle la cabeza, y que Satanás iba a tratar de salir al paso para cortarle el paso, o sea, el calcañar. Pero, ¿cómo iba a ser eso? Entonces Apocalipsis 5:9 nos habla sobre el cántico ya de victoria, diciendo: digno, ahora eres de tomar el libro. Ya ese libro que estaba sellado aparentemente con muerte, así como selló con anillo real allá cuando echaron a Daniel en el pozo de los leones para que no obtuviera escapatoria, pero resulta que allí va a estar el Señor para esos leones, representando el león que anda como león rugiente buscando a quien devorar a Satanás, no tuviera oportunidad de destruir a sus hijos. Y entonces ese libro iba a ser abierto. Entonces nos habla de abrir el libro, desatar los sellos. Y dice: tú fuiste inmolado, o sea, a través de la inmolación, a través de ese cordero que quita el pecado del mundo. Ya no era ese cordero antiguo de sombra, sino el real, el Cordero de Dios que fue a la cruz del Calvario, y que cuando dijo consumado es, dice que ya hubo un temblor, y dice que Satanás cayó del cielo como un rayo a la tierra. Ya quedó ya directamente vencido, y ahora el ser humano era redimido. Por eso consumado es el proyecto de salvación, para que todo aquel que cree no se pierda. Y íbamos a ser, dice, redimidos de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Aún hasta los aborígenes están aquí mencionados, las lenguas, diferentes idiomas, con sus razas, pueblos diversos, naciones, reinos, todos, de todo el mundo tenemos la oportunidad para poder ser salvos. Él iba a abrir, iba a tener que sufrir para que nosotros pudiéramos el camino abierto, como dice en Hebreos 10:19, nos abrió, dice, el camino a través del velo que fue su carne, 33 años de vida inmaculada a favor de la humanidad, para que Él sea el camino, sea la verdad y sea la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por eso la lección nos habla del Evangelio desde el Edén hasta nuestros días, está abierto. El propósito de Dios, dice, no conoce premura ni demora. La venida del Salvador había sido predicha desde el mismo Edén, como vino como cordero, y Él ya vendrá como rey a recoger su gavilla, a llevarnos ya directamente en liberación, donde ya no habrá más muerte ni clamor. Así que el Señor nos dé su gracia, su bendición, para que nosotros podamos saber evangelio, que significa buenas nuevas. Hay unas buenas nuevas
para la raza que está envuelta en medio del pecado. A través de Cristo tenemos el camino de regreso hacia la casa paterna. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a terminar entonces con una oración. El hermano Samuel está amable, nos puede dirigir. Eterno Padre que estás en el cielo, te adoramos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué maravilloso es saber que aunque nuestros primeros padres pecaron, pero hubo un camino de salvación, un plan trazado de antes de la fundación del mundo. Nuestros padres estaban completamente desguarnecidos, pero tú les vestiste, tú les cubriste con esas pieles de los corderos. Gracias, Señor, porque hoy también nos vistes con la justicia de Cristo Jesús, vestiduras blancas que están asociadas con esa obra de Cristo a nuestro favor. Gracias porque Cristo fue ese cordero para Eva, fue ese cordero para Adán. Jesucristo es también nuestro cordero, el que quita, el que limpia el pecado del mundo. Gracias, Padre, por este plan tan maravilloso, por la solución al problema del pecado en nuestros primeros padres y en este tiempo para cada uno de nosotros. Queremos que esa buena noticia, que ese Evangelio del Edén siga resonando durante este tiempo, durante este semestre, saber que la ley y el Evangelio son dos grandes principios que nos has regalado a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes y permite que podamos compartir esta buena noticia, el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Lo agradecemos todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Gracias al hermano Jairo Ochoa detrás de cámaras y muchas bendiciones. Compartan estas buenas noticias. Amén.